influencia de la pintura de Goya directamente en mí, yo diría que es más bien a nivel de estructuras profundas de mi imaginario. Es decir, que yo he sido muy transgresor, como evidentemente fue el maestro Goya, y he roto para volver a reincorporarme en lo creado, en la naturaleza. Pero, sin embargo, también he tocado muchos aspectos estéticos de forma distinta. Tanto la pintura como la fotografía es mentira. Y no hay realmente en la vida nada que esté parado. Todo está en constante movimiento. Entonces, tanto la pintura fluye como la fotografía es una instantánea de algo que también fluye. Y por ahí hay un cortocircuito emocional que crea ni más ni menos que el escalofrío de la realidad.